Hoy en Si no lo veo, no lo creo, hablaremos de el pirosoma. El pirosoma, científicamente llamado Pirosoma atlanticum, conocido vulgarmente como unicornio de mar, o aún más vulgar condón de ballena, está catalogado como un animal, pero en realidad se trata de una colonia de cientos y miles de pequeños organismos planctónicos llamados zooides. Entonces, ¿qué son los zooides? Los zooides son organismos que presentan una estructura diferente según la función o papel fisiológico que desempeñan dentro de la colonia. En resumen, y uniendo estos dos conceptos, el pirosoma es un animal colonial hecho a base de estos organismos llamados zooides que, dependiendo de dónde están localizados y la función que desempeñan, obtienen una estructura diferente al resto. La primera vez que se describió a este animal colonial fue en el año 1804 por el naturalista francés François Peron. Realmente era difícil no verla, ya que su rasgo más llamativo es su bioluminiscencia, es decir, que brillan en la oscuridad, y de ahí su nombre pirosoma o cuerpo de fuego. Cada organismo del animal puede emitir luz. Lo hacen tanto en respuesta a una estimulación mecánica como puede ser el tacto, como en respuesta a la propia luz. Y cuando uno de los individuos lo hace, los demás lo copian. Lo curioso es que no solo lo copian los zooides de un mismo animal colonial, sino que ocurre lo mismo con las colonias animales vecinas. ¿Os imagináis? Si tuviéramos la suerte de estar en el agua cuando a un solo zooide se le ocurriese empezar a brillar, empezarían a unirse todos los zooides de todos los animales coloniales vecinos. Tendríamos una experiencia realmente increíble. Los pirosomas viven en aguas tropicales y normalmente lejos de la costa. Tienen una forma alargada debido a que los zooides son capaces de clonarse a sí mismos y así suelen adentrarse en la colonia reproduciéndose asexualmente. De esta forma, los miembros van conectándose físicamente formando una especie de cilindro, con un final en un extremo y una apertura en el otro, y están huecos por dentro. Como cada pirosoma tiene cilios que vibran, propulsan el agua que tienen en el interior hacia el exterior, provocando una corriente de agua que contribuye a hacer derivar con lentitud el animal colonial. Las paredes del pirosoma son cartilaginosas, lo que hace que cada pirosoma se encuentre aislado de otro, y aunque se reproducen rápidamente, son animales extremadamente frágiles y no hacen ningún daño, ya que se alimentan del plancton filtrando el agua que va entrando en la parte hueca del animal. Normalmente suelen ser pequeños, como de 1 centímetro, aunque en ocasiones pueden alcanzar una anchura de unos 2 metros, lo suficiente como para que puedas meterte en su interior. Y con respecto a la longitud, la máxima encontrada hasta la fecha han sido de unos 18 metros. Como última curiosidad, decir que a los pirosomas se les conoce vulgarmente como unicornios de mar debido a que son muy difíciles de encontrar, ya que aunque se reproducen con bastante rapidez si el ambiente lo permite, son extremadamente frágiles, lo que hace que estos organismos acaben siendo metafóricamente tan difíciles de ver como el animal mitológico. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.